Algo que no es muy hermoso es de lo que vamos a hablar ahora. Exacto. Es bien complicado y bien peligroso a la vez, ¿no? Y es necesario poder hablarlo, poder debatirlo, conversarlo, y estamos junto a Eduardo Saldías, experto en drogas actualmente, profesor de metodología de investigación en la Escuela de Especialidades de Carabineros de Chile y suboficial mayor en retiro de Carabineros de Chile. Eduardo, bienvenido, buenos días. Buenos días, gusto saludarlo y agradecerle por esta instancia de estar acá en este lugar, en este canal. Muchas gracias a ustedes también acá para poder hablar un poco de lo que está pasando sobre esta famosa droga zombie. Pero antes de eso vamos a explicar un poco el contexto. Hace 2 años, Senda había advertido el ingreso de una nueva mortal droga llamada fentanilo, pero nadie escuchó. Hace unas semanas un ciudadano argentino fue detenido tratando de ingresar 320 gramos de fentanilo, el cual pretendía distribuir, y la ministra Toa señaló que bandas criminales han sido detenidas tratando de ingresar la droga zombie. El día martes comenzó una investigación por parte de la PDI por un robo de fentanilo desde la dependencia del hospital de Iquique. Y aquí hay una pregunta, don Eduardo, ¿de qué se trata esta droga? Bueno, quisiera contextualizar primero, en contexto general, qué es lo que son las drogas, ¿ya? Lo que dice la OMS, Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, que drogas son todas aquellas sustancias naturales o sintéticas, simples o compuestas, que administradas, consumidas, inyectadas, jaladas o esninfadas, causan un daño físico y psicológico a las personas. Dentro de esta definición que da la OMS caen también las drogas lícitas, legales, ¿no es cierto?, y las que son ilegales. También clasificarlas antes de ir a lo que es el fentanilo, ¿no es cierto?, que las drogas se clasifican en estimulantes, depresores y alucinógenos. Dentro de las drogas estimulantes tenemos la pasta base, la cocaína, el éxtasis, el café, el té, que son drogas lícitas, el tabaco. Y dentro de las drogas depresoras tenemos, ¿no es cierto?, las famosas benzodiazepinas, ¿no es cierto?, como el alprazolam, bromazepam, flunitrazepam, que son fármacos recetados, pero que también a veces se deslizan hacia el canal ilícito, siendo fármacos terapéuticos, son usados a veces en forma ilegal. Y dentro de las alucinógenas tenemos los famosos LSD, que son drogas diatilimida del ácido lisérgico, que es un alcaloide que daña, ¿no es cierto?, y traspasa la barrera hematoencefálica que tiene el sistema nervioso central. También está, ¿no es cierto?, el peyote, la manita muscaria y una serie de hongos que son alucinógenos que se consumen. Entonces, dentro de esta clasificación rápida que yo hago, ¿no es cierto?, está a su pregunta el fentanilo, que es un opioide sintético, ya, que se elabora con sustancias bien especiales, ¿no es cierto?, como el acetato, ¿no es cierto?, el opio y otras sustancias. Pero cuando hablamos del fentanilo debemos decir primero que en el uso legal médico tiene un uso terapéutico, ¿ya? No lo podemos condenar así que solamente es una droga. No, es un fármaco, un poderoso fármaco, 50 veces más poderoso que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, ¿ya? Entonces, si hacemos esas comparaciones, estamos hablando dentro de un fármaco terapéutico que ayuda, ¿no es cierto?, a la sociedad a nivel mundial, ¿no es cierto?, para contrarrestar ciertas enfermedades que causan dolor al ser humano. O sea, el consumo proviene de alguna orden médica o de alguna recomendación, pero no para uso deliberado. Claro, el fentanilo fue descubierto el año 1960 por un químico, ¿no es cierto?, belga, y patentado el año 1968. O sea, desde esa época hasta la fecha viene usándose en clínicas, en hospitales, ¿no es cierto?, para enfermedades oncológicas del cáncer, ¿no es cierto?, cuando los doctores, por supuesto, quieren entubar a una persona, ¿no es cierto?, que se le va a interiorizar en la tráquea hacia abajo un tubo, ¿no es cierto?, que es doloroso, cualquier persona bajo un estado normal no lo va a resistir. Entonces administra fentanilo para que pueda resistir la intubación. Hace poco tuvimos esta pandemia, mucha gente fue entubada en Chile, ¿no es cierto?, para poder salvarle la vida y pudiese respirar de una mejor forma. En este contexto, ¿no es cierto?, fentanilo
ayuda a la persona que pueda mantenerse con vida y a soportar el dolor que causa ese tubo. También el fentanilo ayuda a las personas que ya pasaron en estados dolorosos de cáncer o otras enfermedades y que causaron ya una dependencia física y psicológica y tolerancia a la morfina, ¿no es cierto?, que ya no le hace el efecto para poder contrarrestar el efecto del dolor. Ahí entra a batallar, ¿no es cierto?, el fentanilo, que ayuda a las personas. También se utiliza para estados fuertes de epilepsia, aunque hay otros fármacos que ayudan a la epilepsia, como el fenobarbital, etcétera. En este contexto el fentanilo, ¿no es cierto?, ayuda en ese aspecto de la materia. O sea, para redondear y terminar esta parte, yo digo, el fentanilo tiene un uso terapéutico, legal y medicinal. Perfecto. Y en Chile, ¿no es cierto?, con respecto a su regulación, se encuentra regulado la ley 20.000 de droga y hace poco en el decreto 222, el Estado de Chile, ¿no es cierto?, cambió la norma también y lo incluye allí, ¿no es cierto?, con un nombre bien técnico. Sí. Don Eduardo, disculpe, acá justo hablamos nosotros sobre Senda. ¿Quién es Senda? ¿De qué se trata Senda? Cuéntanos un poco. Bueno, Senda antiguamente se llamaba CONASE, Consejo Nacional para el Control de Drogas y Estupefacientes. Posteriormente pasa a cambiarse el nombre, ¿no es cierto?, y cumple la misma funcionalidad yo no voy a hablar por ello, pero lo que yo veo, ¿no es cierto?, es que Senda tiene a nivel nacional de dar las directrices de la política de prevención de drogas a nivel nacional. Yo veo los estudios de ellos, son geniales, son fantásticos, levantan información. Yo dije que era profesor de metodología en la investigación, utilizan toda la metodología actual y Chile puede decir que creo que cada 2 años sacan su estudio respecto del consumo de droga a nivel nacional. Por eso es que hace 2 años ellos advirtieron sobre la llegada de fentanilo. Sí. Me llama la atención porque ellos avisan sobre la llegada de esta droga fentanilo si es un fármaco. Sí, de manera tan pública. No entiendo la diferencia ahí, si no puedes explicar un poco. Es que tal vez a mi humilde apreciación, ellos hacen la advertencia como droga ilícita, ¿ya? Porque muchas drogas son terapéuticas, ¿ya? Pero como dije hace poco, ¿no es cierto?, son desviadas hacia el canal ilícito. Entonces ellos tal vez hicieron la advertencia que iba a llegar esta droga, pero no en la forma que se construye legalmente, porque cuando hablamos del fentanilo, hay laboratorios especializados que lo hacen con cierto gramaje, ¿no es cierto?, para que las personas puedan usarlo terapéuticamente en ampolla, en cápsula, con parches, ¿no es cierto?, que se colocan en los brazos y que van liberando el fentanilo. En ese aspecto eso está regulado, pero lo que yo pienso que advierten ellos que va a llegar en forma ilícita, entre comillas, el otro fentanilo que se elabora, ¿no es cierto?, en forma clandestina, que no tiene una regulación y que va a causar daños psicológicos, físicos, ¿no es cierto?, severos en la salud del ser humano. Eduardo, entonces queremos saber que esta droga que le tildan la droga zombie, ¿por qué le ponen este nombre y qué efectos causa en el cuerpo humano? Bueno, la gente en Estados Unidos, en México, la bautizó con este nombre a debido de las imágenes que hemos podido ver hoy día en la televisión. Es triste, ¿no es cierto?, como esta droga, por acción del fentanilo y sus componentes, ¿no es cierto?, en forma ilegal, ilícito, paraliza la columna vertebral, ¿ya? Y al paralizar la columna vertebral, la persona queda un poco rígida, queda en omnibulencia, somnolencia, ¿no es cierto? Y esos son los primeros daños que causa la persona y que estos efectos duran horas, ¿ya? Cuando la persona consume el fentanilo ilegal, ilícito, que trae, ¿no es cierto?, opio y otras sustancias, como la heroína, la codeína, le pueden agregar cualquier sustancia porque no está regulado eso. Toda la INA. Claro, eso es lo peligroso de consumir un fentanilo de un laboratorio clandestino, porque nunca vamos a ver con qué se hizo. Sí, lo mismo pasa, claro, la procedencia, el origen. Lo mismo pasa con el éxtasis. Entre paréntesis, el éxtasis no es un fármaco, pero en Estados Unidos, en Europa, el éxtasis, ¿no es cierto?, el metileno y dioximetilanfetamina se fabrica o se elabora en diferentes
diferentes laboratorios clandestinos y cada uno le pone sus sustancias, sus químicos, ¿no es cierto?, para elaborar la droga. Entonces ahí es donde causa los diferentes daños. Esta droga, la llamada droga zombie, yo me enteré que también está en Estados Unidos. Me percaté porque habían publicado hace un tiempo, en redes, estoy hablando como ya hace unos 3, 4 meses, y además también unos amigos viajaron a Estados Unidos justo al sector de Los Ángeles. ¿Ya? Y ahí en el sector de Los Ángeles veían a mucha gente con esta actitud de la droga zombie, que es que te deja, pero sí mal, es una droga que empieza a tomar tanto el control de tu cuerpo, bueno ahí estamos en un par de imágenes, sí, y te ocupa tanto el cuerpo que ellos te dejan literalmente como un zombie andante. Su cuerpo se debilitan, ellos no tienen control de ni siquiera de su... podemos ver algunas imágenes, y esto pasa mucho ahí en el sector de Los Ángeles y también en un costado de Nueva York. Mi pregunta es, señor Eduardo, esta droga, al ya haber estado ya advertido en países tan reconocidos como Estados Unidos, que haya entrado acá en Chile, ¿cuánto tiempo usted cree que va a pasar para que algunas calles de Chile se vean de esta forma? Bueno, lo esencial es que no lleguemos a esta triste realidad. Claramente. Yo tengo la esperanza y confío en Dios que así no va a ser. ¿Ya? Voy a responderlo de otra forma, ¿ya? Por ejemplo, el fenómeno de la pasta base. El fenómeno de la cannabis sativa en Chile. Sí. En la década del 60, el 70 se mueve, ¿no es cierto?, el consumo y la plantación de la cannabis. Posteriormente, el año 80 ingresa la pasta base y pensábamos también así como que íbamos a estar en las calles plagadas de pasta base en Chile y gracias a Dios eso no se dio. Ya estamos en la prevención, ¿no es cierto?, para que eso no se lleve a efecto y no se realice. Yo tengo la esperanza de que los programas que se están impulsando en diferentes estamentos, ya sea gubernamentales, ¿no es cierto?, y otros de índole particular, ¿no es cierto?, permitan que esto no se dé. Hay que hacer programas de prevención, claro, ¿no es cierto?, porque lo mejor aquí es la prevención. Exacto. A veces el problema no es la droga, sino que el problema está detrás de la persona. El por qué yo elijo consumir una sustancia. ¿Qué me lleva a eso? Y ahí, ¿no es cierto?, hay falencia, ¿ya? Emilio Dunker y Talcott Parsons dice que el hombre es un constructo social, ¿ya? Y cuando hablamos del constructo social, nosotros tenemos que pensar qué tipo de sociedad estamos consumiendo, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que insertar programas de televisión, ¿ya? A mí me gustaría ver, ¿no es cierto?, un pensamiento mío propio, ¿ya? Sí, bueno, yo sueño a veces con la prevención, pero me gustaría ver que cada 20 minutos o cada una hora aparecieran mensajes preventivos, ¿no es cierto?, relativos a todos los tipos de drogas. ¿Cree usted que los mensajes preventivos ayuden si cuando la gente va a comprar cigarros aparece un mensaje preventivo en su cajilla, pero ellos no... La gente compra más. No Sigue como comprando. que casi las coleccionan como si fueran cartitas de coleccionables. La pregunta es ¿Usted si cree es suficiente. Claro, ¿eso es suficiente usted? Yo creo que, a ver, hay dos situaciones. La educación a temprana edad, ¿no es cierto?, es muy buena, ¿ya? Y ahí hablamos de Piaget, del constructivismo social. Ahí se forma la raíz. Claro, ahí se forma la raíz. Si yo educo a temprana edad, voy a tener mayores herramientas en la persona para que pueda prevenir el consumo de la droga, ¿ya? Y aquí me retrotraigo un poco a un programa que se hacía hace muchos años en Estados Unidos, en Costa Rica, que se llama DARE. Droga, abuso, resistencia, educación. Aprendiendo a resistir las drogas mediante la educación. Ese programa tenía como 18 clases, me acuerdo yo. Pero en una sola clase se hablaba de las drogas. El resto eran puras herramientas que se entregaban a los alumnos de edad de 7 a 10 años, ¿no es cierto?, herramientas para prevenir el consumo de drogas. Por ejemplo, ¿qué es la consecuencia? ¿Ya? La asertividad, en maneras de poder responder ante la presión del consumo de drogas. Claro. ¿Cuáles son los niveles de presión que nosotros enfrentamos normalmente y cómo las podemos, ¿no es cierto?, prevenir, valga la redundancia, el consumo de drogas. Entonces yo creo que la prevención sirve y la tenemos que realizar. Exacto. ¿Ya? Porque lo peor, ¿no es cierto?, es no hacer nada. Pero claro, yo creo que los programas de prevención, teniendo un buen enfoque, ¿no es cierto?, y ayudan al ser humano, ¿no es cierto?, a que no
consuma la droga. ¿Qué llamado le hace usted al gobierno, al Ministerio de Interior y Seguridad Pública con respecto a estos temas? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna crítica también? que es legítima. La verdad, yo no puedo hacer una crítica al señor presidente ni al gobierno. Yo trabajo en una institución, ¿no es cierto? Y deseo nomás que les vaya bien. Y yo sé que antiguamente decía, con seguridad en prevención, juntos podemos. Y es una sociedad completa que tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, para poder sacar este país adelante, este Chile lindo, ¿no es cierto?, que tiene muchas cosas buenas. Exacto. Hoy día acá en Chile, porque quiero leer un poco para que entendamos un poco, porque la droga, me gustó la pregunta que hiciste, ¿por qué la gente llega a la droga? Hoy día la gente llega a la droga por diferentes cosas. Una, por falta de conocimiento, por falta de información, por el ambiente, por un tema de es que mi papá consumía, es que mi vecino consume, es que mi familia consume, que mi mejor amigo consume. Bueno, y uno ya sabe cuándo llega la droga. Exacto, además también, pero hay un punto acá que es que hoy día Chile tiene un punto muy alto de depresión y ansiedad. Todo el post-pandemia trajo como consecuencia que muchos hombres hoy día sufren de ansiedad, mucha depresión. El tema de la salud mental. También, además a eso añadimos que la salud mental después de pandemia doblegó su costo. Ejemplo, antes, no sé, una terapia podía costar entre 25 y 30 mil pesos. Hoy ya estamos hablando de terapias de arriba de 50 mil pesos, que no toda la gente puede llegar a ese acceso. Entonces mi pregunta es, a ese punto, si queremos entregar un mensaje preventivo, ¿usted cree, quiero ser muy enfática en ese tema, porque yo me muevo en un mundo donde tengo todo tipo de amigos, tengo todo tipo de círculos, y todos ellos llegan a un punto de que han leído, saben muy bien, ejemplo, hablamos de cannabis y ellos tienen mejor información que yo sobre de qué se trata la cannabis. Ellos la asocian a, es una planta y todo, pero aún así la intentan tapar. Bueno, en las redes sociales también. Además de eso, entonces, ¿cómo están mostrando esta droga zombie? La están mostrando como un antidepresivo, te hace olvidar un poco del problema que estás viviendo y te hace tranquilizarte. Entonces, sabiendo de que van a encontrar sí o sí el lado positivo de esta droga, ¿cuál es la acción entonces desde el gobierno? Porque no podemos estar con puros mensajes preventivos si sabemos que los mensajes preventivos no están sirviendo. O sea, estamos plagados de información en redes sociales, en los noticieros, hacen programas en los colegios, hay programas de antidrogas en los colegios, hay pancartas, tenemos todo para que nos digan no consuman más, pero ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué tiene que hacer desde el gobierno? ¿O qué tienen que hacer desde casa? ¿O qué tenemos que hacer nosotros como amigos para poder ayudar a estas personas que están cayendo en la depresión, que no pueden pagar una terapia, que no hay instituciones que dan estas terapias como gratuitas, se puede decir, para poder aportar a ellos? Bueno, la pregunta es extensa, es larga, pero en cuanto por ahí tocamos algo de que recordar que hace unos estudios que se hicieron hace muchos años atrás, de acuerdo a la JIFE, Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes, Chile años atrás llegó a ser el quinto país a nivel mundial que consumía benzodiazepina. ¿Ya? Una sociedad un poquito dañada, ¿no es cierto?, por el tema de la depresión. Tú tocaste la depresión. Entonces, la panacea era consumir diazepam, bromazepam, flunitrazepam, y hasta ese contexto no estaba legalizado. Estoy hablando más o menos del año 1995, por ahí. Y cualquier persona iba a una farmacia y compraba, ¿no es cierto?, estos fármacos. Reitero, bromazepam, flunitrazepam, etc. Después de eso, el Estado de Chile interviene, ¿no es cierto?, y los entra a que su venta sea por receta médica retenida. Entonces ya se produjo una restricción, bajamos los niveles. Por eso yo digo lo que hacen los países, ¿no es cierto?, y los estados, ¿no es cierto?, para regular el consumo de droga es bueno, ¿ya? Ahora, nosotros como familia, como núcleo fundamental de la sociedad, no podemos siempre estar culpando a los demás y dentro de la familia a veces hay violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogadicción. O sea, yo soy un referente en mi casa para mis hijos. La mamá es un referente para sus hijos, ¿no es cierto? Ellos los miran como grandes, como mi modelo a seguir. Entonces, en ese contexto nosotros primero, ¿no es cierto?, tenemos que partir de la socialización primaria, del núcleo fundamental de la sociedad, de la familia, y ahí entregar los valores necesarios, ¿no es cierto?,
Este es un canal cristiano, ¿cierto? Nosotros como cristianos, yo también soy cristiano, y agradezco a Dios por esa herramienta, o sea, ese valor tan rico que yo conocí desde chico, de ser cristiano, porque es un valor no agregado, sino que en mi vida gira en torno, ¿no es cierto?, a la existencia de Dios. Y en eso, ¿no es cierto?, nosotros estamos seguros que Dios a cada uno de nosotros nos entregó un espíritu de dominio propio, ¿ya? Exacto. Y ahí vuelvo a insertar, ¿no es cierto?, y a decir de que una política de prevención no va a servir si no hay dentro de una persona, ¿no es cierto?, si no estudiamos a la persona. Exacto. Auber habla del aprendizaje significativo. ¿Cómo va a impactar en una persona un aprendizaje si no conecta con lo que trae? Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que ver a la persona qué trae, ¿no es cierto?, y de acuerdo a eso, ¿no es cierto?, poder realizarle un programa de prevención. Por eso el tratamiento para las personas que han caído en el consumo de drogas, llámese pasta base, cocaína, éxtasis, LSD, fentanilo, lo que sea, el tratamiento no es fácil. No. El tratamiento es difícil. Y de un 100% de personas que inician un tratamiento, son pocos, ¿no es cierto?, los que logran salir. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando una persona ya cae en el consumo de la droga, desarrolla un síndrome de abstención, una dependencia física, una dependencia psicológica, ¿no es cierto?, que lo va llevando cada vez a necesitar más la droga, ¿no es cierto? Entonces, y tolerancia también. ¿Qué es lo que es la tolerancia? Es la capacidad del cuerpo de habituarse a la droga, a consumir y cada vez necesitar más dosis. Sí, pues se hace habitual. Entonces se hace habitual. En ese contexto, yo, para poder impactar en una persona, tengo que conocer el núcleo fundamental de esa persona. Las redes de apoyo. Las redes de apoyo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el origen? Si a veces nosotros decimos el problema no es la droga, es por qué la gente busca evadirse de su realidad a través de... Porque por eso llegan a la droga. Por eso llegan a la droga, pero las drogas en sí, es cierto, en un principio te dan un efecto, tal vez, entre comillas, por el momento... Placer. Pero ojo, aquí tenemos que decir que ese momento de pic de elevación del fentanilo, por ejemplo, o de la pasta base que dura 15 segundos, el pic de elevación de la sensación, pero una vez que se inserta en el cerebro, ¿no es cierto?, yo voy a querer repetir esa acción. Por lo tanto, busco y sigo consumiendo drogas. Y entre más consumo, menos siento el efecto, y en ese contexto le voy metiendo más droga. Entonces... se lleva a cierto descontrol. Ahí se llega al descontrol, al daño físico, psicológico, y las personas a veces no se dan cuenta hasta que están en un estado ya que es difícil poder no solamente las repercusiones son a nivel del individuo, sino que también afecta a la sociedad. Así que muy interesante este tema, que obviamente tenemos que seguir tratándolo con seriedad, con responsabilidad social. Y por eso lo hemos querido tratar en esta mañana de día jueves aquí en TN Contigo. Queremos agradecerle su tiempo, su disposición, su participación. Y toda la información que nos entregó también muy buena. Sí, sus comentarios, su análisis y reflexiones han sido muy acertados. ¿Y antes, puedo decir algo antes? Sí, obviamente. Antes de retirarme, quiero agradecer a Dios por esta instancia, estar en este canal, a mi familia, a mi esposa Verónica, ¿no es cierto?, y a mi institución, Carabineros de Chile, en la cual llevo más de 40 años trabajando. Dios me abrió una puerta allí y no se ha cerrado. Así que, como decimos nosotros, para nuestro Dios siempre es la honra y la gloria. Así es, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted también por a nuestro hermano Eduardo aceptar estar acá con nosotros. Y un besito también a su esposa, Verónica. Verónica. Un besito para ella a toda también. Su familia. Ojalá verla pronto acá. Oye.